El micrófono captó cada palabra cuando mi hermano Jorge sonrió con arrogancia desde el escenario de la elegante sala de celebraciones de su empresa. Mi hermana no puede mantener un trabajo, dijo, mirándome directamente mientras todos los ejecutivos se reían. Tal vez debería quedarse en casa y no hacer nada. Mi padre, sentado en la mesa principal, soltó una carcajada que resonó por toda la sala. Ya es inútil de todos modos, así que no será difícil para ella, agregó papá, provocando más risas del público. Sentí como el calor subía a mis mejillas mientras 200 personas me miraban como si fuera el chiste de la noche. Pero mantuve mi compostura. Después de todo, había algo que ninguno de ellos sabía. Jorge continuó con su discurso de celebración por su exitoso trimestre en la compañía multinacional Torres y Asociados, donde trabajaba como gerente de desarrollo de negocios. Hablaba de grandes contratos, de clientes importantes, de logros que según él había conseguido solo. Este ha sido el mejor trimestre en la historia de nuestra división, proclamó Jorge, alzando su copa de jugo. Y todo gracias a mi dedicación y trabajo duro. Los aplausos llenaron la sala. Mi padre me lanzó otra mirada burlona desde su asiento, como diciéndome mira lo que tu hermano ha logrado mientras tú no haces nada. Pero yo sabía la verdad. Durante los últimos 6 meses, había estado trabajando día y noche en el proyecto más importante de mi carrera. Un proyecto tan confidencial que ni siquiera mi familia sabía de su existencia. Un proyecto que había requerido toda mi experiencia en análisis financiero internacional y negociaciones corporativas. Verán, después de perder mi trabajo en el banco hace un año, decidí trabajar como consultora independiente. Mientras Jorge y mi padre creían que me quedaba en casa sin hacer nada, yo había estado construyendo mi propia empresa de consultoría, trabajando con clientes internacionales bajo estrictos acuerdos de confidencialidad. Jorge siguió presumiendo sus logros cuando de repente las puertas dobles del salón se abrieron. Un silencio absoluto cayó sobre la habitación. El señor Fernando Ruiz, presidente ejecutivo de Torres y Asociados, entró caminando con pasos decididos. Su presencia imponente hizo que todos los invitados se pusieran de pie automáticamente. Pero sus ojos no estaban fijos en Jorge. Me estaba mirando directamente a mí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Después de meses de comunicarnos únicamente por correo electrónico y videollamadas, finalmente nos íbamos a encontrar cara a cara. Pero nadie en esa sala sabía que él y yo habíamos estado trabajando juntos. Jorge, confundido, dejó el micrófono y bajó del escenario, tratando de acercarse al presidente para saludarlo. Pero el señor Ruiz pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Caminó directamente hacia mi mesa. Señorita Maribel Salinas, dijo con una sonrisa, extendiendo su mano. Finalmente nos conocemos en persona. La sala entera se quedó en shock. ¿Cómo era posible que el presidente de la compañía conociera a la inútil hermana de Jorge? Mi padre dejó caer su servilleta, con la boca abierta. Jorge se quedó parado en el escenario, completamente perdido. Pero lo que estaba por venir era aún más impactante. Señor Ruiz, respondí con calma, estrechando su mano mientras toda la sala nos observaba en silencio absoluto. Es un placer conocerlo finalmente. Jorge se acercó corriendo, con la cara roja de confusión y pánico. ¿Presidente Ruiz? No entiendo, ¿cómo conoce usted a mi hermana?, tartamudeó Jorge, mirando entre nosotros dos. El señor Ruiz sonrió, pero no era una sonrisa amable. Su hermana, dijo lentamente, es la persona más brillante con la que he trabajado en mis 30 años de carrera empresarial. Un murmullo de shock recorrió la sala. Mi padre se levantó de su silla, con los ojos como platos. Debe haber algún error, intervino papá, acercándose a nosotros. Maribel no trabaja. Ha estado desempleada por más de un año. Oh, pero sí trabaja, respondió el presidente, manteniendo su mirada fija en mí. Y muy bien, debo agregar. Jorge se veía desesperado. Su celebración se estaba convirtiendo en una pesadilla. Presidente, creo que hay una confusión. Yo soy Jorge Salinas, gerente de desarrollo de negocios de su empresa. Maribel es mi hermana menor, pero ella no. Yo sé exactamente quién es usted, señor Salinas, lo interrumpió el presidente con voz fría. Y también sé exactamente quién es su hermana. Me miró nuevamente y asintió con respeto. Señorita Salinas, ¿le gustaría explicarles a todos aquí presentes sobre el proyecto Águila Dorada? Mi corazón se aceleró. Águila Dorada.
El nombre en código del proyecto más importante en la historia de Torres y Asociados. El proyecto que había consumido mis días y noches durante los últimos 6 meses. Por supuesto, respondí, manteniendo mi voz firme a pesar de los nervios. Me levanté y caminé hacia el centro de la sala, donde todos podían verme claramente. Hace 6 meses, comencé, Torres y Asociados enfrentaba una crisis. Su cliente más importante, la corporación internacional Bytech, estaba considerando romper un contrato de $50 millones. Jorge palideció. Él sabía sobre Bytech, pero no sabía los detalles de por qué habían estado tan cerca de perder el contrato. El problema era complejo, continué. Bytech necesitaba una reestructuración financiera completa para expandirse a mercados emergentes, pero ninguna firma consultora en el país tenía la experiencia específica que requerían. El silencio en la sala era ensordecedor. Así que el presidente Ruiz buscó fuera de las consultoras tradicionales. Buscó a alguien con experiencia internacional en reestructuración de deuda corporativa, fusiones transfronterizas, y análisis de mercados emergentes. Mi padre me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Me encontró a través de mi trabajo previo con bancos internacionales y me ofreció el proyecto como consultora externa. Bajo completa confidencialidad, por supuesto. Jorge finalmente encontró su voz. Eso es imposible. Maribel trabajaba en un banco local antes de que la despidieran. No tiene experiencia internacional. Sonreí por primera vez esa noche. Jorge, trabajé 3 años en el Departamento Internacional del Banco Central antes de mi último empleo. Manejaba reestructuraciones para empresas latinoamericanas que querían expandirse a Europa y Asia. Pero tú nunca prestaste atención cuando te hablaba de mi trabajo. El presidente asintió. Su hermana no solo salvó el contrato con Bytech, dijo, dirigiéndose a Jorge. Creó un plan tan brillante que Bytech decidió triplicar su inversión con nosotros. En lugar de 50 millones, ahora tenemos un contrato de $150 millones. La sala explotó en murmullos. Algunos ejecutivos comenzaron a aplaudir, pero se detuvieron al ver la cara de shock de Jorge. Pero entonces. Jorge tartamudeó, el éxito de este trimestre. Exacto, dijo el presidente con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El éxito del que usted se estaba adjudicando el crédito esta noche pertenece completamente a su hermana. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. El presidente Ruiz se dirigió hacia el micrófono que Jorge había abandonado en el escenario. Damas y caballeros, anunció su voz resonando por todo el salón, me disculpo por interrumpir su celebración, pero hay algo importante que deben saber. Todos los invitados se giraron hacia él, incluyendo los ejecutivos más importantes de la empresa que habían venido específicamente para esta celebración. El éxito extraordinario de este trimestre, que ha puesto a nuestra empresa en los titulares financieros internacionales, no fue logrado por nuestro equipo interno. Jorge se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Fue logrado por la señorita Maribel Salinas, trabajando como consultora externa bajo el proyecto clasificado Águila Dorada. Los murmullos se volvieron más fuertes. Podía ver a algunos ejecutivos tomando notas en sus teléfonos. Señor Jorge Salinas, continuó el presidente, mirando directamente a mi hermano, usted fue asignado como el enlace interno para este proyecto. Su trabajo consistía únicamente en facilitar la comunicación entre la señorita Salinas y nuestros departamentos. La cara de Jorge se puso completamente blanca. Pero según los reportes que he recibido, la voz del presidente se volvió más fría. Usted ha estado tomando crédito por este trabajo en reuniones internas, presentaciones a clientes, e incluso en su evaluación de desempeño anual. Oh no. Esto era peor de lo que pensaba. Jorge no solo se había burlado de mí públicamente, había estado robándose el crédito de mi trabajo durante meses. Mi padre finalmente reaccionó. Presidente Ruiz, debe haber un malentendido. Jorge es un empleado ejemplar. Ha trabajado en su empresa por 5 años sin ningún problema. Señor Salinas, respondió el presidente, dirigiéndose a mi padre, su hijo ha violado múltiples políticas de la empresa. Apropiación indebida de logros, falsificación de reportes de desempeño, y lo más grave, ha estado cobrando bonos basados en trabajo que no realizó. El silencio que siguió fue tan pesado que podía sentirse en el aire. Jorge finalmente encontró su voz, pero sonaba desesperada. Yo ayudé con el proyecto. Yo facilité las comunicaciones. Usted, lo interrumpió el presidente,
envió exactamente 12 correos electrónicos en 6 meses. Su hermana envió más de 300. Usted asistió a 3 reuniones virtuales. Ella dirigió 47. Saqué mi teléfono discretamente y comencé a grabar. Algo me decía que iba a necesitar esto más tarde. Más importante aún, continuó el presidente, cuando Bytech tuvo dudas sobre ciertos aspectos técnicos del proyecto, usted no pudo responder ninguna de sus preguntas. Tuve que pedirle a la señorita Salinas que se uniera a esas llamadas directamente. Jorge miró desesperadamente alrededor de la sala, buscando apoyo, pero todos los invitados lo miraban con desaprobación. Presidente, Jorge tartamudeó, yo puedo explicar. No hay nada que explicar, respondió el señor Ruiz firmemente. La investigación interna ya está completa. ¿Investigación interna? Mi corazón se detuvo por un momento. El presidente me miró y asintió ligeramente, como si me estuviera dando permiso para algo. Señorita Salinas, dijo, ¿le gustaría contarle sobre la llamada que recibí de usted hace 3 semanas? Toda la sala se giró hacia mí. Este era el momento. El momento que había estado esperando durante meses de humillaciones silenciosas. Hace 3 semanas, comencé con voz clara y firme, llamé al presidente Ruiz para reportar algo que había descubierto. Jorge me miró con pánico absoluto en sus ojos. Verán, continué, durante el proyecto, necesitaba acceso a ciertos archivos internos de la empresa. Jorge era mi contacto oficial, pero sus respuestas a mis preguntas técnicas eran inconsistentes. Hice una pausa dramática, mirando directamente a mi hermano. Así que comencé a documentar nuestras conversaciones. Y descubrí algo muy interesante. El presidente sonrió, claramente orgulloso de lo que estaba a punto de revelar. Jorge no sabía de qué estaba hablando en ningún momento, dije finalmente. Estaba copiando y pegando respuestas de reportes antiguos, dándome información incorrecta, y lo peor de todo. Tomé una respiración profunda. Estaba presentando mi trabajo como suyo en reuniones con otros clientes. La explosión fue inmediata. Conversaciones indignadas llenaron la sala. Algunos ejecutivos se levantaron de sus asientos. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. El presidente levantó la mano para silenciar los murmullos indignados que llenaban la sala. Hay algo más que todos ustedes necesitan saber, anunció, y su tono se volvió aún más serio. Jorge se aferró a una silla cercana, como si sus piernas fueran a fallarle en cualquier momento. La investigación reveló que el señor Salinas no solo se apropió del trabajo de su hermana, continuó el presidente, sino que también ha estado usando la información confidencial del proyecto Águila Dorada para beneficio personal. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Hace 2 semanas, explicó el presidente, el señor Salinas se reunió con representantes de nuestra competencia directa, Corporación Vanguardia, ofreciéndoles detalles sobre nuestra estrategia con Bytech. La sala explotó en shock. Algunos ejecutivos se pusieron de pie, otros comenzaron a hablar entre ellos con voces alteradas. Jorge negó desesperadamente con la cabeza. Eso no es verdad. Yo nunca haría eso. Tenemos las grabaciones de seguridad del hotel donde se realizó la reunión, respondió el presidente fríamente. Y también tenemos los correos electrónicos que intercambió con ellos. Mi padre, que había estado en silencio durante los últimos minutos, finalmente habló. Jorge, dime que esto no es verdad, suplicó papá con voz quebrada. Pero Jorge no pudo mirarlo a los ojos. El presidente continuó implacablemente. Afortunadamente, la información que el señor Salinas compartió con la competencia era incorrecta, porque él nunca tuvo acceso real a los detalles del proyecto. Solo conocía la versión simplificada que su hermana había preparado específicamente para él. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Sin darme cuenta, yo había protegido el proyecto incluso de la traición de mi propio hermano. Pero hay una última revelación, dijo el presidente, mirándome directamente. Oh no. ¿Qué más podía haber? Señorita Salinas, me dijo con una sonrisa genuina por primera vez esa noche, Bytech quedó tan impresionada con su trabajo que me han hecho una petición muy específica. Toda la sala guardó silencio absoluto. Quieren contratarla directamente como su directora de expansión internacional para Latinoamérica. Con un salario inicial de $200,000 anuales, más bonos por desempeño. Si hubiera tenido algo en la boca, lo habría escupido. ¿$200,000? Eso era más de lo que Jorge ganaba en 2 años. Además, continuó el presidente,
Torres y Asociados quiere ofrecerle una posición permanente como directora senior de consultoría estratégica. Sería usted la consultora más joven en la historia de nuestra empresa en alcanzar ese nivel. Las piernas casi me fallan. Después de un año de humillaciones, de sentirme inútil, de escuchar a mi familia burlarse de mí, esto era más de lo que jamás había soñado. En cuanto al señor Jorge Salinas, el tono del presidente se volvió glacial. Su empleo con Torres y Asociados termina efectivamente esta noche. Los cargos por violación de confidencialidad e intento de espionaje corporativo serán presentados el lunes. Jorge colapsó en una silla, con la cabeza entre las manos. Mi padre me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era una mezcla de shock, arrepentimiento y orgullo. Maribel, susurró papá, yo no sabía, perdóname. Pero yo tenía algo más que decir. Presidente Ruiz, dije en voz alta para que toda la sala pudiera escuchar, hay algo que debo confesar. Todos me miraron con curiosidad. Durante estos meses de trabajo en el proyecto Águila Dorada, tuve muchas noches donde dudé de mí misma. Donde las palabras de mi familia me hacían sentir que tal vez realmente era inútil, que tal vez no valía nada. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Pero cada correo electrónico de Baitech agradeciéndome por mi trabajo, cada solución que encontraba a sus problemas complejos, cada noche que me quedaba despierta perfeccionando las estrategias. Me recordaba quién realmente soy. Miré directamente a Jorge, que finalmente levantó la cabeza para encontrar mis ojos. Soy Maribel Salinas, declaré con voz firme, y nunca más permitiré que nadie me haga sentir menos de lo que valgo. Los aplausos comenzaron lentamente, pero pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo. Ejecutivos que ni siquiera me conocían me sonreían con respeto. El presidente se acercó y me entregó una tarjeta elegante. Señorita Salinas, dijo, ¿cuándo puede comenzar? Sonreí, sintiendo una confianza que no había sentido en años. El lunes estará perfecto. Mientras salía de esa sala, dejando atrás a Jorge hundido en su silla y a mi padre luchando con su culpa, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. A veces, la mejor venganza no es la que planeas. Es la que construyes día a día, trabajando en silencio, preparándote para el momento cuando la verdad finalmente salga a la luz. Y cuando ese momento llega, no necesitas decir nada más. Tu trabajo habla por ti.